necrosis coagulativa en miocitos cardíacos. Sí, nosotros teníamos una duda con respecto al corte histológico que aparecía en el video de los miocitos cardíacos con necrosis coagulativa, que digamos como alrededor de las células necróticas se veían como puntitos violetas y no sabíamos a qué correspondían en esa foto en particular. No sé si algo de la célula necrótica o qué, como que no entendíamos. Lo que hay entre célula y célula necrótica son células, es un infiltrado inflamatorio, fundamentalmente de neutrófilos, sí. Justamente, y es lo que quería marcar ya desde un principio para diferenciar necrosis de apoptosis. Y que quede claro eso, la célula necrótica per se, la sola presencia de una célula necrótica es motivo suficiente para gatillar la respuesta inflamatoria. Entonces siempre vamos a encontrar elementos de la inflamación en un tejido, en un área necrótica. Ahí puntualmente había un infiltrado inflamatorio, con el objeto ya después de transformar, repito, esa área de necrosis y coagulación en un área de necrosis de licuefacción. Siempre y cuando el paciente no se nos muera en unidad de terapia intensiva, en la ambulancia, en la vía pública, en la casa. El paciente tiene que vivir para poder reparar, ¿de acuerdo? Buenísimo. Cualquier otro lugar de necrosis donde sea una circulación terminal, ¿verdad? Bueno, eso tiene que ver con el concepto de infarto. Yo ahí juego ya y hablo preliminarmente, anticipadamente del trastorno hemodinámico infarto, que se define como un área de necrosis isquémica, ya sea por la interrupción brusca del riego arterial y o del drenaje venoso. Esta cuestión del drenaje venoso se aplica para algunos infartos, como los infartos de gónadas o el infarto intestinal, donde hay vólvulos, intususpecciones o herniaciones. Hay un colapso del sistema venoso con congestión y edema. Los infartos, la mayoría de ellos tiene forma piramidal de cuña, porque obviamente por una cuestión de cómo se distribuye la circulación, pero no en todos los órganos, solamente en aquellos que tienen circulación terminal, riñones, corazón, bazo. El hígado también, pero el hígado, como tiene doble circulación, puede hacer infartos rojos. Ahí en el hígado puede haber tanto infartos rojos como blancos. En el cerebro también puede haber infartos blancos y rojos, dependiendo de la causa. Ya vamos a ver cuando veamos enfermedad cerebrovascular. En los pulmones se da aunque haya circulación doble, el infarto también es un triangulito, nada más que en vez de ser un triangulito pálido anémico, es un triangulito hemorrágico. ¿A qué iba con esto? Y hago la aclaración en el video que en la definición de infarto justamente no se atreve a decir que un infarto es un área de necrosis coagulativa por isquemia, por interrupción brusca, justamente por la excepción del encéfalo. En el encéfalo, el infarto cerebral justamente no cursa con una necrosis de coagulación, sino con una necrosis de licuefacción. Y hago una explicación, si se quiere, utilitaria, de por qué esto es así, y también una explicación fisiopatogénica. ¿Alguien lo quiere repetir? ¿Por qué la naturaleza, digamos, determinó que los infartos cerebrales, que son muy frecuentes, porque estamos hablando, cuando hablamos de infarto cerebral, estamos hablando de lo que en la clínica médica se llaman accidentes cerebrovasculares isquémicos, que son el 90% de los ACV. Yo en el video explico porque en la bóveda craneana no hay espacio, digamos, entonces se busca lograr la cavitación del tejido necrótico para que no haya.
Bien, se busca constituir siempre una cavidad, es decir, un espacio, un lugar donde que en vez de ocupar espacio, genere espacio libre, por las limitaciones que tiene el encéfalo encerrado dentro de la calota en la cavidad craneana. Y después van a ver en el miércoles que yo les muestro un edema cerebral. Un edema cerebral es tan mortal como la presencia de una neoplasia de las más agresivas que puede haber en el sistema nervioso central, qué sé yo, un astrocitoma como el glioblastoma multiforme o un meduloblastoma, que son neoplasias horribles. Pero el paciente, o sea, no puede haber ni un tumor, obviamente, pero tampoco agua, pus, sangre, todo ocupa lugar. Por eso siempre los neurocirujanos abren la calota, descomprimen, justamente para evitar estas cuestiones de los movimientos que hace el encéfalo cuando se encuentra ocupado por algo que no debe estar allí, que generalmente estos movimientos del encéfalo se llaman herniaciones, a través de espacios donde sí hay lugares libres para meterse, debajo de la hoz del cerebro, en la hendidura de Bichat y en el agujero magno o foramen oval. Bueno, a través de esas estructuras pasan diversas estructuras. Hay distintas herniaciones del uncus, herniaciones del bulbo raquídeo, del cerebelo, etc. Y desde el punto de vista etiopatogénico o fisiopatogénico existen dos explicaciones que yo les di en el video de por qué las necrosis en los infartos de cerebro son licuefactivas. Una tenía que ver con la dificultad que tiene el tejido de hacer desnaturalización proteica porque hay escasa cantidad de proteínas. Esto iría en contra de la tendencia de la coagulación de las proteínas. Bueno, explicación poco satisfactoria. La explicación más satisfactoria, al menos para mí, que yo les doy, es que en el encéfalo siempre se mantiene un pH ácido, se sostiene en el tiempo una acidez celular que mantiene activo el fenómeno digestivo lisosomal autolítico. Yo no sé si se acuerdan, les digo en un momento que en la necrosis coagulativa, ¿por qué se produce la lápida, la conservación de las formas, la imagen fantasmagórica? Porque en un momento se detiene la autólisis. Y esto está dado por algunos teorizan respecto a que se desnaturalizan las enzimas, como proteínas que son, y la explicación más actual es que el pH, por algún motivo oscuro, que aún no se ha podido comprobar, tiende a elevarse y a ubicarse en 7, o sea, a neutralizarse. Y eso detiene el proceso digestivo enzimático autolítico, dejando el área en una especie de stand-by detenida en el tiempo. Esto no ocurre en el encéfalo porque hay un predominio importante de ácidos grasos, que en definitiva son lípidos, pero son ácidos, que mantienen un pH celular ácido. Y esto es lo que explicaría que se produzca el fenómeno licuefactivo. Además, el encéfalo tiene un componente, el componente parenquimatoso neuronal y el componente glial, o sea, es específico, es muy especial el estroma del encéfalo, la glía. No me refiero me refiero puntualmente a los elementos de la microglía, que serían los encargados de la limpieza, la fagocitosis, la depuración, no tanto de los otros elementos de la glía, como por ejemplo el oligodendrocito es un productor de mielina y el astrocito es una célula muy importante que conecta neuronas, constituye la hematoencefálica, justamente porque tiene un polo en un vaso vascular y protege a la neurona. Hoy por hoy se sabe que los astrocitos juegan un rol muy importante en la función cerebral. Antes se los ignoraba por completo a la glía. Antes se pensaban que las neuronas eran las células del sistema nervioso y la glía era un sostén. Hoy se sabe que para nada,
Se han hecho estudios con implantación de glía humana en cerebros de ratones y se ha visto cómo los ratones, al hacerse mucho más profusa la red glial en el cerebro del ratón, se vuelven más inteligentes, resuelven los ejercicios del laberinto más rápido. Quiere decir que la glía tiene mucho que ver con la función cerebral. De hecho, en las demencias, un tema que particularmente me interesa porque me dedico mucho a ellas, también hay un daño importante del elemento glial. Bueno, me fui por otro lado. Pero quedó claro por qué, o sea, el destino final de un infarto cerebral es una cavidad con friabilidad. Recuerden ese término que yo lo digo por ahí, lo repito. Friable es un aspecto morfológico que habla sobre algo, sobre un tejido que tiene un aspecto desvitalizado, que se desprende con facilidad, que no tiene obviamente armazón, que en el espesor de un órgano hueco tiende a una cavitación, a la formación de una cavidad, y en la superficie cutánea o en las mucosas que miran hacia la luz en órganos huecos, tiende a constituir ¿qué lesiones? ¿Cuál es la expresión macroscópica de necrosis con desvitalización y pérdida de tejido de sustancia en la superficie de la piel y en las mucosas de órganos huecos? Las úlceras. La ulceración, exactamente. Cuando ustedes introducen un espéculo, en una especuloscopía y ven en el cuello uterino una ulceración o una masa que crece hacia la luz del canal vaginal, que es sangrante, que tiene pérdida de sustancia, bueno, ahí estoy describiendo una neoplasia probablemente maligna del cuello uterino con necrosis, con pérdida de tejido. Bueno, y el destino final de un infarto cerebral es dejar una cavidad, justamente un espacio libre que está todo lo contrario a lo que... O sea, no hay, aprovecho para decir esto, pero no hay fibrosis en el sistema nervioso. Hay un proceso análogo que se denomina gliosis, pero que nada tiene que ver con los fibroblastos. De hecho, no hay fibroblastos. Hay microglía. Y hay astrocitos que producen unas fibrillas similares al colágeno, pero no es colágeno, y que tienden a, repito, dejar cavidades. De hecho, se ven en una tomografía axial computada de cráneo, una resonancia magnética, lesiones cavitadas. Las necrosis de coagulación, entonces, las vemos en todos aquellos otros sitios donde se produce infarto, de verdad. Hay algunos libros que hablan también de una necrosis hemorrágica, eso omítanlo, si lo encontraron en algún lugar. No, creo que el Robbins de la última edición la menciona como tal. Necrosis hemorrágica, ¿puede ser? No sé si alguien tiene el Robbins de la 10ª. El Robbins de la 10ª edición es complicado por exceso e inconducente a nada. Igual yo lo consulto, ¿no? Para ver si hay algo nuevo, y así como consulto todo lo que sea actualización, pero... Bueno, yo lo que quería plantear en esta segunda clase era que era la otra pata de la historia del encuentro en nuevas células, que quedara claro cuál es el concepto de necrosis, cuestiones posteriores a la muerte celular patológica. Y les hice cambios morfológicos que le siguen o que son posteriores a la muerte celular patológica, es decir, cuando hay una agresión por noxa, ¿de acuerdo? Y estos cambios podían reducirse a cambios a nivel citosólico y a cambios a nivel nuclear. Ustedes en el grado, si cursaron injuria en esta facultad, aprendieron conceptos aislados como cariorexis, cariolisis, cariopignosis, pero yo ahí en la video les aclaro que hay una secuencia respecto de eso, ¿verdad? Inicialmente hay pignosis, luego hay rexis y finalmente hay disolución del núcleo. Les muestro incluso una secuencia muy interesante, como una célula normal
que normalmente tiene un núcleo que no es tan basófilo, más bien es claro, con un núcleo evidente, se vuelve el núcleo más basófilo por la condensación de la cromatina y la pignosis, acompañado de un aumento de la eosinofilia y un achicamiento ya de la célula, una reducción del tamaño de la célula. Lo importante, gente, es que ya cuando hay pignosis, caput. O sea, que un núcleo esté pignótico es el equivalente a decir que ha cesado la transcripción del ADN. Decir eso es decir que la célula está muerta, más viva. O sea, no es que la pignosis sea una forma leve y irreversible. No. Ya estamos hablando en el campo de la irreversibilidad y uno de los primeros fenómenos morfológicos van a aparecer. El destino final es la cariolisis y un incremento progresivo de la eosinofilia. ¿Por qué se daba ese incremento progresivo de la eosinofilia? Por la desnaturalización de las proteínas. Ok. ¿Y eso qué significaba y cómo se fundamentaba? Creo que era porque exponía más los grupos carboxilo y amino. Bien, y habíamos aclarado que desde el punto de vista de la química biológica, el proceso de desnaturalización era definido como la pérdida de las estructuras superiores de una proteína, específicamente cuaternal y terciaria. Perfecto, exacto. Y eso hacía que las proteínas, como sustancias básicas que lo son, se vuelvan, y por lo tanto acidófilas, es decir, afinidad por acidofilia, afinidad por el colorante ácido, se vuelvan aún más acidófilas. Hay mayor captación de la eosina y por lo tanto hay hipereosinofilia. La hipereosinofilia, recuerden también que está apoyada o favorecida por la disminución de ¿qué? O sea, de los ribosomas. Exacto. O sea, hay pérdida de elementos ácidos en citoplasmáticos y obviamente luego a nivel nuclear, ¿no? Cariorexis, cariolisis, por acción de endonucleasas, adeneasas y RNasas. Eso hace que se capte menos hematoxilina y contribuya a que a nivel citosólico haya mayor eosinofilia por menor basofilia. Es decir, la pregunta sobre cómo se ve microscópicamente una célula necrótica al microscopio óptico es muy sencilla de responder. O sea, finalmente se encontrará anucleada, digamos, sin el núcleo e intensamente eosinófila. Esto al microscopio óptico. Luego al microscopio electrónico se podrán ver ya afectación grave de la membrana celular, disolución de la membrana celular, alteración del citoesqueleto. Bueno, justamente al respecto, yo en la primera clase les insistí respecto del compromiso mitocondrial en la patología celular, que era lo más significativo. Siempre cuando nos manejamos o nos movemos en el terreno de la hipoxia o de los estados de hipoglucemia. No nos olvidemos también de los estados de hipoglucemia. Muchos pacientes hacen hipoglucemias, sobre todo aquellos que están tratados con fármacos que disminuyen la glucemia o que estimulan la liberación de insulina. ¿Qué pacientes? Los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos, ya sea, sobre todo con fármacos que disminuyen de manera importante la glucemia, ¿no? La misma insulina sintética o algunos fármacos que llamamos sulfonilureas, que mimetizan la acción de la glucosa en la célula beta y favorecen la liberación de insulina.
Y es normal, es bueno que un paciente diabético haya hecho alguna vez alguna hipoglucemia. Si un paciente diabético nunca les va a hacer una hipoglucemia, es que nunca estuvo bien controlado. Ese es un axioma de la clínica médica, un aforismo importante. O sea, el paciente un diabético que nunca hizo una hipoglucemia es que nunca estuvo bien controlado. Bueno, tanto en la hipoglicemia como en la hipoxia, que es mucho más frecuente, yo destaqué desde el principio que la hipoxia era la gran noxa, el daño mitocondrial es sustantivo, pero también comienzo la clase indicando que hay otras 3 estructuras que también son nobles al momento de hablar de puntos de no retorno, como son la citoteca, el núcleo y el citoesqueleto. Y sobre todo la citoteca, destaco principalmente la citoteca, y ahí sobre todo no ya vinculado a la hipoxia, sino a la acción de radicales libres, a la acción del complejo del poro, el complemento, y a la acción de toxinas bacterianas. Indicando que no siempre es la mitocondria la afectada, pero en definitiva, a la larga o a la corta, siempre termina produciéndose lo mismo. A ver, ¿qué quiero decir? Veamos el caso de los radicales libres. Los radicales libres, el anión superóxido, que no es el oxígeno molecular, es el oxígeno molecular con un puntito arriba, o los iones de hidroxilo o el agua oxigenada, terminan generando daños en la membrana celular. ¿Y qué hay en la membrana celular? Y daños en las proteínas tiol, que yo les menciono ahí. Las proteínas tiol, ¿saben cuáles son? Las que están vinculadas a las bombas iónicas. Entonces, los radicales libres terminan provocando una alteración de la acción de las bombas, como produciría un descenso del ATP. Entonces, empiezan a fallar la bomba, entra el sodio, entra el agua, hay evacualización, ¿me entienden? En definitiva, ¿qué quiero decir? El comienzo, si hablamos de hipoxia o hablamos de radicales libres, el comienzo puede ser distinto, pero el fin del cuento siempre es el mismo. Fallada de bombas, entrada de sodio y agua, entrada de calcio y sobre todo el calcio. Y hay una profundización respecto del calcio. Si estuvieron atentos a que el calcio libre en exceso activaba puntualmente 3 grupos de proteasas o de enzimas. Las proteinquinasas, por un lado, las fosfolipasas, que actúan sobre los fosfolípidos de las membranas, no solamente las citotecas, sino también las organulares. Y proteasas en general que se encargaban del citoesqueleto. Los radicales libres, hago una mención de dónde surgen, pero radicales libres estamos produciendo todo el tiempo. Cualquier reacción que haga una reducción del oxígeno a agua genera estos compuestos reactivos del oxígeno. Después menciono el caso también de la xantinoxidasa, una enzima presente en las mitocondrias. Justamente, fíjense, cuando hay hipoxia, se produce xantina y la xantinoxidasa contribuye a la formación de radicales libres. Ahí sería el mecanismo inverso, cómo la hipoxia genera indirectamente radicales libres. A ver, yo quiero expresar que hay muchos mecanismos básicos de lesión celular letal. El más importante es el de la hipoxia y el segundo es el de la formación de radicales libres. Pero en definitiva están vinculados, están muy vinculados e intervinculados porque las estructuras nobles que mencioné recién están intervinculadas. Mitocondria con citoteca, con núcleo, con citoesqueleto. Entonces, incluso menciono el ejemplo del cianuro, creo, si mal no recuerdo. El cianuro, que es un tóxico, un veneno, hace lo mismo que hace la hipoxia. Inhibe las enzimas de la cadena respiratoria y aunque no haya hipoxia, termina produciendo un cuadro semejante a la hipoxia con
producción de lactato por glucólisis anaerobia, etc. No es el caso de hablar de los muertos intoxicados por cianuro, pero bueno, los que vayan a hacer medicina forense, el intoxicado con cianuro tiene algunas cuestiones muy puntuales, características en lo que es el examen tanatológico, ¿no? Algunas particularidades, sobre todo los que hacen medicina forense, uno se da cuenta que el paciente fue envenenado con cianuro. Si tienen un ojo, hay algo que tiene que ver con las livireces. Bueno, no sé si ya está familiarizado con cuestiones de tanatología o medicina forense, pero bueno. La medicina forense es la especialidad más detectivesca de los médicos, y es una linda especialidad. Sobre todo, termina uno trabajando para la policía o para el Poder Judicial, por lo general, o como perito, y está muy vinculada a la anatomía patológica porque, si bien muy pocos forenses hacen autopsias, generalmente se las dan al patólogo, porque el patólogo toma muestras para hacer toxicológico. Bueno, en Estados Unidos o en otras regiones el médico forense hace medicina. Bueno, si son muy fan, si a ustedes les gusta ver programas yankees sobre investigación y policíacos, el médico siempre es un patólogo forense, se dice. Profe, Sí. tengo una duda respecto de las lesiones irreversibles por cúmulos de ácido graso. Dice que la embarazada predispone a tener un hígado graso. ¿Y qué factores que contribuyen para esto? Tiene que ver con un estado diabetogénico que se genera en el embarazo. Es decir, no todas las embarazadas tienen hígado graso, son como por parte, pero sobre todo en las embarazadas, cuando hay una importante producción del lactato placentario que se opone a la acción de la insulina. Entonces hay alteraciones metabólicas en el embarazo con mayor, mayores niveles de glucagón y menores niveles de insulina, que terminan por derivar en la mayor síntesis lipídica a nivel hepatocitario. Tienen que ver sobre todo con embarazadas con síndrome metabólico o diabéticas que se embarazan, o embarazadas que se diabetizan, que no es lo mismo. No es lo mismo una embarazada que se diabetiza, una embarazada no diabética que se diabetiza, con una diabética que se embaraza, en ambos casos. No en toda embarazada, sobre todo en las pacientes con cuadros de diabetes gestacional. Faltaría agregar. Todo por una alteración metabólica. Igualmente el hígado graso no es un gran problema en el embarazo, no es un dolor de cabeza para el obstetra. Sí, algunas cuestiones vinculadas con lo que se llama colestasis, o sea, la dificultad para que tiene que puede tener, pero bueno, eso es una patología ginecobstétrica y no. En cuanto a la esteatosis, tiene que ver con cuadros que digamos, cuadros de embarazos que están ahí jugando un poquito con la diabetes. El hígado graso, recuerden que es la expresión morfológica de lesión irreversible o subletal. Ahí también les menciono algo sobre radicales libres y algunos fármacos. Menciono sobre todo el paracetamol porque es una droga que da... Puntualmente me localicé en el paracetamol porque es una droga que vivimos recetando como la más segura, obviamente, sobre todo en personas mayores. Es la menos gastrolesiva, no eleva la presión arterial respecto a otros AINES. Desde ya, pero bueno, hay pacientes que se han tomado, bueno, no voy a dar la dosis letal de paracetamol, el que la quiere la busca. Tampoco vas a andar promocionando. Pero hay pacientes que terminan con una conducta suicida, haciendo una intoxicación con paracetamol y un medicamento de venta libre que lo encontrás
El paracetamol, bueno, esto es más de farmacología. Yo no me metí mucho con la farmacología, pero hay una enzima catabólica, se llama la glutatión transferasa, que se encuentra en abundancia en los hepatocitos del centro del lobulillo, y que justamente al haber un exceso de paracetamol se puede saturar y se puede empezar a producir radicales libres por el agotamiento del glutatión. Y ahí empieza a haber necrosis hepatocelular, hepatitis por fármacos, y el paciente está internado con un cuadro de insuficiencia hepática, muy frecuentemente con gran chances del óbito, grandes chances de morir. Fíjense, como un medicamento de venta libre, por eso yo les digo, siempre estoy en contra de esas publicidades que se hacen, como la de Marley, que con el Next, o cuando dicen una droga milagrosa que además de aliviar el dolor de cabeza, me alivia el dolor. Hace 70 años se descubrió el paracetamol. Y están hablando como el descubrimiento de algo novedoso, como si fuera... Si me habla del letoricoxib o del celocoxib, bueno, pero... Y el paracetamol, así como lo vemos y lo usamos, es bárbaro. Aparte es el único que se puede usar en el embarazo, por ejemplo, tiene estas cuestiones. Puede producir muerte celular por producción de radicales libres, así como las radiaciones ionizantes. También es importante saber que hay tamponadores, que yo les pongo ahí, la vitamina E, la glutatión oxidasa, las catalasas. Y cuando se pierde el desbalance entre producción de radicales libres normal y tamponadores o buffers, estos iones empiezan a peroxidar, a producir destrucción de... O sea, el ion no apareado, porque eso es un radical libre, el electrón no apareado que queda reactivo se fija a una molécula de fosfolípidos, generando su destrucción, su desprendimiento de la citoteca con grandes alteraciones de la membrana, fallas de bombas inclusive. Bueno, entonces, no olvidar también que existen, o sea, ¿qué es lo que quería plantear yo? Que hay veces en determinadas noxas que el problema no está por el lado de la mitocondria, que el problema viene por el lado de la citoteca, sobre todo. Pero a la larga o a la corta se termina por producir siempre lo mismo. También incorporo algo que no venía mencionando, que son las figuras de mielina. Las figuras de mielina, que las van a ver descritas también en muchos textos, son residuos o restos de fosfolípidos que quedan vacuolizados dentro de las células. Se pueden ver tanto en la lesión celular subletal como en la lesión irreversible. No es patrimonio de la lesión irreversible. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, Federico, te dejo, leo lo que puso acá una compañera en el chat por una consulta que está en el Classroom, pero que es un chico que no se pudo conectar hoy. Lo que dice es, en la necrosis de reperfusión, en la diapo decía, ahí cita, dice, los mecanismos de depuración dependientes de energía son superados por falta de esta con lesión y muerte celular. ¿A qué mecanismo se está refiriendo? Y pregunta de vuelta si es a los antioxidantes. No, en ese caso puntual me refiero a una lesión que se produce, que se llama necrosis de reperfusión. Por ejemplo, vamos a suponer el caso de un paciente que se infarta, hace un infarto de miocardio, agudo de miocardio, con cambios electrocardiográficos, la clínica característica, elevación de las enzimas, bueno. Probablemente tenga una de las arterias coronarias obstruidas, tapadas por lo general por un trombo oclusivo que suprayace a una placa de ateroma o no. Y hacemos hemodinamia intervencionista, se hace una angioplastía o se administra un fármaco que destruye la malla de fibrina del trombo y estas células que antes estaban ya hipóxicas y anóxicas ya no producen nada de ATP,
obviamente no tienen energía en absoluto, ni mitocondrial ni citosólica. Entonces, la reentrada, el reingreso de una onda de fusión con oxígeno y nutrientes, lo único, o sea, en una célula que no tiene ya la capacidad de sintetizar ATP, o sea, en células que ya están agotadas de ATP, lo único que hacía es, derivar en la síntesis de xantina, o sea, por la acción de la xantina oxidasa, termina en la producción de radicales libres. Esa necrosis es media compleja de explicar, es verdad, pero, a ver, lo que yo quiero decir ahí que la reperfusión en un paciente que está o isquémico, que es lo que tenemos que lograr hacer. El objetivo es reperfundir un infartado. E incluso también con un ACV isquémico, el objetivo es cuanto antes sacarle la obstrucción. Con algún fibrinolítico, por ejemplo. Pero muchas veces las zonas sanas, no necróticas, se terminan necrosando por el fenómeno de reperfusión. Eso tiene que ver, es más larga la explicación, pero tiene que ver con que no hay en esas células están deprivadas de energía, de ATP, y la nueva glucosa que ingresa y un nuevo oxígeno no son suficientes, o sea, no van a la cadena respiratoria, sino van a la transformación de radicales libres. Y no se produce justamente recuperación de la homeostasis y resíntesis de ATP, sino todo lo contrario, mayor daño. También tiene que ver algo con el calcio. Una cuestión que tiene que ver con el calcio, hay un exceso de calcio en esas células que están ahí entre el límite entre la vida y la muerte, y la reperfusión lo único que hace es aportar mayor cantidad de calcio, con lo que se produce la sobrecarga definitiva de la inundación de calcio, y lejos de recuperar la homeostasis, se termina por generar una importante activación de todas las enzimas que mencioné, proteinoquinasas, proteasas y fosfolipasa, y terminan dañando la célula. Por eso, ustedes me dirán, pero bueno, entonces, ¿qué hacemos con un infartado? ¿Lo reperfundimos o no? No, lo reperfundimos, lo vamos a perder. Tenemos que entender que se va a perder un poco más de miocardio y un poco más de encéfalo en ambos casos. Estoy hablando del infarto de miocardio de hecho, la primera conducta frente a un infartado, que ustedes, no sé si alguno ya es médico, está haciendo ambulancia, o le llegan infartados a la guardia. La primera conducta es administrarle aspirina como un medicamento antiagregante plaquetario para que no se siga constituyendo el trombo oclusivo. La morfina, obviamente, porque el dolor es muy importante regularlo. El paciente que está infartado tiene un dolor muy insoportable y puede chocarse por el dolor. Se llaman shock neurogénicos eso. Oxígeno, obviamente. Fíjense que la oxigenoterapia hoy por hoy está muy de boga con los temas con la asistencia mecánica respiratoria de los pacientes COVID, o la oxigenoterapia en sala en los pacientes con casos moderados, no en UTI. La oxigenoterapia también puede constituirse como noxa en cuanto puede terminar produciendo radicales libres. El oxígeno en exceso, mal regulado, van a ver que el oxígeno se administra en máscaras, con presiones de litros por minuto determinado. Y si uno regula mal esa cantidad de litros que va a administrar con mascarilla de Venturi, por ejemplo, puede generar más daño que beneficios. También el porcentaje que se le administra al paciente, cuanto más parecido a la presión atmosférica, mejor, porque le permitís una buena oxigenación, pero no lo estás dando en exceso como para que se produzca una superoxidación tampoco. Exacto, o sea, son cuestiones de hiperbáricas que se llaman, que en algunos cuadros sirve la oxigenoterapia, los cuadros del tratamiento hiperbárico, pero no estamos hablando de esto ahora, estamos hablando de asistir a un paciente que requiere oxígeno, que está sufriendo un infarto, una ACV, bueno, hay que darle oxígeno, morfina. Pero en el caso del infarto de miocardio,
aspirina, morfina, oxígeno. Eso una vez confirmado el diagnóstico, digo, una vez que uno ya hizo el abordaje con métodos complementarios, como por ejemplo, además de la presentación clínica de síndrome coronario agudo, digo, uno ya hizo un electro o un laboratorio como para terminar de confirmar el IAM. El laboratorio te va a tardar, porque fíjate que la primera enzima, y ya que estamos hablando de enzimas... Tardan 6 horas, sí, las troponinas y CPK, sí. 6 horas para la CPK, para la TGO o la SAT, un poco más, son 8 horas, 10 Sin duda. horas. Y para la LDH1, 12 a 24 horas, o sea que, y es la última en irse. Sí. O sea, bueno, pero igual la lactato, digo, es una que ya indica mucha ruptura celular. Sí, porque la lactato desoxigenasa se encuentra también, ojo, que se encuentran en muchas células del cuerpo humano, no son específicas del neural. Pero claro, sí. Habla de necrosis en alguna parte del cuerpo. Sí, pero combinada con la isoforma MB de la CPK y combinada con la SAT, bueno, es el sello. Pero lo que yo quería consultarte es, viste que no puedes pedir la CPK en cualquier laboratorio, digo, tiene que tener cierta complejidad. En algunos no lo hacen. Miren, lo que se hace siempre es la clínica soberana, como se dice, como dice el dicho. Entonces, podemos indagar ahí si hay algún familiar, si el paciente tiene los factores de riesgo para cardiopatía isquémica, pero de dolor precordial con una irradiación puntual, o si está parado directamente y con antecedentes de dolor precordial, que es muy intenso. Pasa que el tema ese es el del varón. En la mujer a veces el dolor precordial no está. La mujer tiene una presentación muy diferente. Aparte, me faltó también hay que darle nitroglicerina. A lo que voy es que yo después le voy a... Por eso te lo quería preguntar. Sí. Por la nitroglicerina. La nitroglicerina se da justamente por dos razones, para vasodilatar y para disminuir el retorno venoso y, digamos, disminuir el trabajo cardíaco. Pero mi consulta era porque nitroglicerina uno da cuando, por ejemplo, tenés la duda de si puede ser una angina de pecho o el síndrome coronario agudo, en fin, o sea, uno da la nitroglicerina sublingual y espera a ver si hay mejoría o no de los síntomas según el tiempo de evolución que tenga el cuadro también, ¿no? Sí. Pero digo... Con el nitrato no va a acceder el infarto, pero lo que tratamos de lograr es que haya vasodilatación para que, o si hay un fenómeno vasoespástico que está agravando el cuadro, por lo menos lo sacamos de la ecuación. Sumado a la aspirina y sumado al oxígeno, te estamos salvando una gran cantidad de músculo que no estaríamos salvando. Después, cuando llegue a unidad coronaria, ahí habrá forma de llegar hasta la coronaria, sacar el trombo. Bueno, se verá si se hace una cirugía con bypass, etcétera. Veremos el estado del paciente. También es muy importante, por ejemplo, ya que estamos hablando de cuadros isquémicos, diferenciar una enfermedad cerebrovascular isquémica de una hemorrágica. Porque el tratamiento de la isquémico, mata al otro. O sea, yo en un paciente con un infarto cerebral que tiene una embolia o una trombosis, estoy estoy tratando de anticoagular, o sea, de darle fibrinolíticos. Y si yo le erro, le pifio en el diagnóstico y le doy fibrinolíticos a un paciente que está sangrando, lo único que hago es agravar la hemorragia y lo termino matando yo. O sea, yo estoy matando al paciente por no haber identificado bien si mi ACV, el ACV del paciente, de mi paciente, era isquémico o era hemorrágico. Por eso siempre un ACV tiene que pasar por el filtro de una tomografía. Ahí no hay poder de decisión sin antes haber habido una tomografía axial computada, por eso tenemos más o menos 6 horas para actuar, para derivar al paciente a un centro de complejidad que tenga un tomógrafo, para ver qué hacemos. Una vez identificado el cuadro, ahí se harán las intervenciones correspondientes, si es isquémico o hemorrágico. Si es hemorrágico, obviamente. También después vamos a hablar de hipertensión
y estos cuadros que generalmente cursan, a veces en el contexto de una complicación de una emergencia hipertensiva, entonces algunos dicen, bueno, ¿qué hacemos en la guardia? ¿Le bajamos la presión arterial o la dejamos como está? Bueno, hay cuestiones que valorar también ahí, porque si uno le baja la presión a un paciente que tiene una isquemia cerebral, corre el riesgo de quitarle flujo sanguíneo al cerebro y agravar un ACV. Entonces, son muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. Pero volviendo, bueno, a nuestro tema de patología celular, yo lo que quería plantear era que hay muchas formas de llegar a la necrosis, después que la propia necrosis tiene sus cambios morfológicos y que después hay tipos de necrosis. Los tipos generales, básicos, son dos. Eso que quede claro. Siempre habrá necrosis de coagulación o necrosis de licuefacción. Fíjense que en la necrosis de licuefacción predominan las toxinas bacterianas, las enzimas bacterianas, las enzimas de los neutrófilos. Entonces hay toda una gran producción de radicales libres. Entonces el mecanismo fisiopatogénico no es tanto el de la hipoxia descrito. Disminuye la ATP. O sea, finalmente después se produce eso, porque fallan las bombas de membrana, etcétera, el calcio inunda la célula, etcétera. Después planteó la existencia de formas especiales de necrosis. ¿Tuvieron algún problema con alguna de ellas? Si bien algunas las vamos a ver oportunamente, yo describí más o menos, me avancé bastante. Bueno, con necrosis gaseosa hablé un poquito, me adelanté. Los que han cursado defensa y la han aprobado, la han cursado, saben lo que tienen un poquito de entendimiento de eso. Pero si no han cursado defensa, creo que la mayoría de los que están haciendo el curso han cursado tercer año, ¿no? Sí. Bueno. Acá uno de los chicos dejó justo una pregunta respecto a necrosis licuefactiva, pero es medio específica. Te la digo para que... lo que él dice es que quería preguntar cuáles son los hongos que producen necrosis licuefactiva, porque lo menciona en el video, pero no lo leí en el libro que uso. Él dice que él usa el Stevens. Hongos, cualquiera, en general, los broncopulmonares, todos, el Histoplasma capsulatum, el Coccidioides mitis, o todos los que generan lesiones micosis broncopulmonares profundas, dan cuadros, pueden dar dos formas, de cuadros de tipo de neumonía aguda, con necrosis coagulat, con absedación, o también pueden dar formas granulomatosas. Pero bueno, por ejemplo, la cándida no, por ejemplo, eso debería que ver hongo por hongo, pero la cándida tiende a dar un proceso inflamatorio con la producción de un exudado que se llama pseudomembranoso. Por eso las lesiones se ven siempre tienen un aspecto algodonoso. Se forma como un exudado purulento o fibrino purulento en la superficie mucosa, ya sea de la mucosa oral o el esófago en el muguet oral o en el muguet esofágico, o en la candidiasis, la más frecuente, que es en las mujeres a nivel vulvovaginal, que también hay una leucorrea, pero el material es algodonoso, blanquecino, pero no hay necrosis licuefactiva ahí con la cándida, por ejemplo. Yo diría que la mayoría de los hongos son capaces de generar necrosis licuefactiva. Pasa que las infecciones micóticas son un dolor de cabeza, prestan diagnóstico diferencial, no son tan frecuentes, afortunadamente. ¿Sí? Profe, ¿podrías recordar la diferencia entre exudado purulento y pus? Bueno, es un concepto que lo quería, aclarar cuando veamos inflamación, pero exudado purulento es un tipo de exudado, es decir, es un producto final de la respuesta inflamatoria, asociado por lo general a microorganismos piógenos
y está compuesto fundamentalmente de agua, solutos de alto peso molecular y neutrófilos. Neutrófilos, pero millones de neutrófilos. Por eso a mí me gusta llamarlo el exudado purulento, exudado neutrofílico, porque es lo que predomina. Ahora, cuando hablamos de pus, estamos ya hablando de la coexistencia de un proceso inflamatorio purulento, con exudación purulenta o neutrofílico, en la cual también ha ocurrido necrosis licuefactiva, que no siempre es así de regla. Una neumonía bacteriana por neumococo, puede estar el pulmón relleno de exudado, fibrinoso, fibrino purulento, pero no haber necrosis. Y después el material exudativo se libera, se reabsorbe, se espectora, lo que sea, se fagocita y se reairea el pulmón. Y no ha quedado ninguna secuela cavitaria. Como puede pasar que sí, que si la cepa del neumococo es una cepa la tipo de la 3, ahí hay necrosis licuefactiva y absedación. O sea, cuando hablamos de pus, hablamos de un material que involucra ya un exudado purulento al cual al proceso inflamatorio se le ha sumado un proceso de necrosis licuefactiva. Por lo tanto, es de esperar que encontremos, aparte de agua, solutos y neutrófilos vivos, neutrófilos muertos, bacterias vivas y muertas, y detritus celulares que provienen del licuado que se produce. También algunos fagocitos como macrófagos, etc. Entonces, decir pus no es lo mismo que decir exudado purulento. Eso yo siempre lo aclaro. Decir pus es hablar de un proceso donde ha ocurrido necrosis. Por ejemplo, vamos a un ejemplo clásico. Algunos han tenido una foliculitis en la piel, hay un punto que se pone rojo, duro, edematoso, doloroso. Ahí microscópicamente hay neutrófilos, agua y proteína. Pero después, para cuando sale finalmente el material, digamos, el puntito blanco, amarillento, cremoso de pus, ya lo que sucedió, ya sea como forúnculo o como lo que sea, como la propia foliculitis, ya a eso se le sumó una necrosis licuefactiva. A veces se da, a veces no se da. No siempre que hay inflamación purulenta hay necrosis licuefactiva, quiero decir. Conclusión, para que haya pus tiene que haber necrosis. Buenísimo. Bien, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o algo más. Pueden escribirlo en el chat o abrir el micrófono. Profe, a nivel microscópico, en la necrosis gomosa, los granulomas o pseudogranulomas que se forman, ¿son microscópicamente iguales a los granulomas tuberculosos, por ejemplo? No, es lo que yo les decía, in vivo, habiendo, o sea, ya les digo, esto es un poco, tiene que ver con la historia, o sea, hoy no se ven, hoy no se estudian y no llegan a los laboratorios gomas, pero los gomas descriptos in vivo, o sea, de producto de autopsia, lo que sean, solamente permitían ver áreas repletas de macrófagos, pero no transformados en célula epiteloide. No había tampoco células gigantes tipo Langhans. Sí estaban las espiroquetas dentro de los macrófagos. Y alrededor de la acumulación macrofágica se producía algo muy peculiar. Porque la sífilis es una enfermedad muy rara. Bueno, la tuberculosis también. Son esas enfermedades que tienen su misterio, ¿no? Es producida por una bacteria, una espiroqueta. Pero sin embargo, fíjense, yo les expliqué ahí en el video, el Treponema pallidum tiene una predilección por hacer un daño a los capilares. Es isquemizante. O sea, cosa que no se puede decir de un neumococo, de un estafilococo o de un bacilo, de una enterobacteria. No le hace nada, los vasos sanguíneos. O sea,
esta espiroqueta es como que tiene, bueno, ese efecto citopático sobre los endotelios que lejos de destruirlo, estimula como un cambio adaptativo, hiperplasia endotelial, que termina por cerrar la luz del capilar, y el manguito ese de respuesta inflamatoria del linfocito y plasmocito, fíjese, ni siquiera son neutrófilos, porque es una enfermedad crónica de larga evolución, termina por cerrar los vasos sanguíneos. De hecho, en la sífilis, todas las lesiones, o muchas de las lesiones, son isquémicas. Son como el chancro duro, por empezar. Es una úlcera en la piel, de la base del pene, el glande, el surco verano prepucial, los labios de la vulva, la mucosa vaginal, el cuello uterino, lo que sea, o bien zonas extragenitales, la boca, el ano, lo que sea, la piel del tórax. Depende de la práctica sexual empleada, ¿no? Imaginen ustedes. Siempre ahí se ve una ulcerita sacabocada, como si hubiéramos... ¿Vieron esa cuchara para sacar bochas de papa, para cortar las papas noisette o el helado? Bueno, un sacabocado así que se desprendió, porque se cristalizó, pero quedó con fondo limpio, no fractuoso, no friable. Es limpio, no es sucio como el chancroide. Y microscópicamente ahí hay necrosis coagulativa, una bacteria que produce necrosis y coagulación. Pero en el terciarismo de la sífilis, estamos hablando de un paciente que está hace 30 años, o 20 años con sífilis. Paciente, o sea, por eso le digo que es poco factible. Yo ahora no estoy tan seguro de decirlo, pero antes no, cuando no había penicilina, ¿qué hacíamos? No podíamos hacer mucho con estos pacientes. Aparte de una enfermedad que sí, que tiene sus ciclos que se autolimitan. El chancro duro desaparece, el paciente dice, bueno, me curé, después a los 2 meses se brota todo, con mácula, pápula, condiloma combinado y ganglio linfático inflamado por todo el cuerpo. Bueno, ahí por lo general se asusta en el secundarismo, pero también esas lesiones se autolimitan al mes y entran en un periodo de latencia que puede durar variable, entre meses a años, para empezar a generar lesiones muy raras en el callado aórtico, en el sistema nervioso central y periférico, el tabes dorsal, la parálisis general progresiva, bueno, y los gomas. Los gomas son lesiones del terciarismo. Lo que pasa es que estos macrófagos con la espiroqueta, sumado al proceso isquémico, hacen que el área se vea muy parecida a lo que sería un infarto, como una área de necrosis coagulativa, pero al mismo tiempo hay bacterias, hay una mezcla entre una isquemia y probablemente la participación del OCD8, y en vez de dar un material semejante al queso, porque en la tuberculosis hay... La bacteria, por empezar, en la tuberculosis es distinta. Tiene mucha mayor cantidad de ácidos micólicos, no es como la espiroqueta, que no tiene esa composición. De hecho, en la tuberculosis, el hecho de que haya un material semejante al queso de ricota es por esta gran cantidad de ácidos micólicos que tiene el Mycobacterium, entre otras causas. Se produce como una área de infarto, pero dadas las características de la acumulación macrofágica, la espiroqueta y eso, no, el material no se ve compacto, si se quiere, o como un infarto anémico, sino se ve un área semejante a la más que a la goma de borrar, al material caucho que se extrae del árbol del caucho. En Brasil, por ejemplo, si hay un compañero originario de Brasil, se cultiva mucho el árbol del caucho. Bueno, es lo que se extrae, ese líquido para hacer el caucho, ese material, a eso se parece. Recuerden que en medicina mucho se utiliza en términos descriptivos accidentes de la naturaleza, alimentos, elementos es muy complicado sífilis, la verdad que al mismo tiempo que es muy complicado, es muy fácil de tratar. Estamos viendo un montón de sífilis hoy por hoy, es impresionante, es muy llamativo, por lo menos, y eso que yo atiendo sobre todo pacientes mayores y veo también sífilis en adultos mayores. Tienen vida sexual, adultos mayores, y promiscuas, y bueno, tenemos la penicilina todavía, pero
¿Qué pasa con un paciente que se infecta? Encima la úlcera del chancro duro tiene la cuestión de que no duele. Y si en la mujer se complica porque el chancro duro puede estar a nivel cervical y no te enterás, la mujer ni se entera que tiene una sífilis primaria, recién se entera cuando debuta con el secundarismo y se brota toda. Ahí va a consultar, obviamente, se hace los métodos diagnósticos y se le inyecta una penicilina semanal. ¿Y qué pasa con los pacientes, ¿Qué pasa con los pacientes que son alérgicos a la penicilina? Se utilizan otros fármacos alternativos para los alérgicos a las penicilinas, como por ejemplo los macrólidos, claritromicina, acitromicina, eritromicina también puedes usar. Profe, tengo una pregunta sobre necrosis fibrinoide. Okay. O sea, la patogenia dice que hay depósitos de inmunocomplejos con aumento de la permeabilidad a las proteínas plasmáticas. Y yo quería saber si esto pasa solamente en las enfermedades autoinmunes, o sea, por autoanticuerpos. Sí, por lo general no se me ocurre otra circunstancia. Es decir, estoy pensando, pero en todas ellas hay fenómenos autoinmunes. Si bien la reacción de hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos la vamos a ver en creo que en la quinta clase, yo les hago una aproximación. O sea, hablar de un inmunocomplejo es hablar de la asociación de antígenos con anticuerpos. Este inmunocomplejo puede formarse in situ. Si el antígeno está presente, es un autoantígeno que forma parte de una estructura del cuerpo humano, la membrana basal glomerular, la membrana basal de la epidermis, y el anticuerpo se le fija allí formando el inmunocomplejo in situ. Eso ya tiene que ver más con una reacción de hipersensibilidad de tipo 2. Miren, cuando hablamos de reacciones de hipersensibilidad, si me escuchan los de inmunología, ellos no les gusta la clasificación de Helicobacter. Es una vieja clasificación que las divide en 4 tipos. No obstante, cuando hablamos de patergias hablamos de patología del trabajo normal de la inmunidad. Ergos significa trabajo. Patergia, trabajo patológico. Siempre vinculado a la inmunidad. Y hablamos así de hipoergias, de hiperergias y de autoergias. Es decir, hiperergia, hipersensibilidad, cuando se responden más, hipoergia o inmunodeficiencias, y autoergias, respuestas de autoinmunes. Por lo general, en las necrosis fibrinoides, que muy comunes en cualquier enfermedad que se les ocurra, al lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, esclerodermia, cualquier colagenopatía sobre todo, o en algunas vasculitis que son primarias, ya las veremos, la de Takayasu, la leucocitoclástica, excepto la que es por granulomas, pero bueno. Lo importante que yo les quería destacar ahí es que se llama fibrinoide porque el espesor del tejido necrótico se ve repleto de la fibrina plasmática y de un aspecto hialino, acidófilo, producto de la fibrina, y fibrinoide porque es parecido a un material de fibrin. Lo que hace el inmunocomplejo ahí es actuar como cuerpo extraño. Desencadena una respuesta inflamatoria inmune que conlleva el aumento de la permeabilidad, el pasaje de neutrófilos y el intento de destruir el inmunocomplejo. Pero en esa gesta de destruir el inmunocomplejo, el sistema inmune o la respuesta inmune se lleva puesto la pared de la arteria. Cosa que es gravísimo porque al necrosarse toda la pared de una arteria, imaginen una arteria, cubital, produce rápidamente la discontinuidad de la pared de esa arteria y la salida de sangre. Con estamos hablando de una hemorragia. De hecho, los pacientes con vasculitis tienen esas hemorragias en la piel o hemorragias internas, púrpuras, petequias, etc. Depende del calibre del vaso. Y otra complicación
si una vasculitis no te da hemorragia, te da obstrucción de la vía del flujo por trombosis, en tanto que al dañar toda la pared, daña también el endotelio, la íntima, y se libera tromboplastina altisular, se expone el colágeno subendotelial y se genera trombocitosis. Trombosis. Trombocitosis es otra cosa. ¿Qué es una trombocitosis? Ya que estamos. Aumento de la cantidad de plaquetas normales. Aumento de la cantidad o sea, plaquetopenia sería una hiperplaquetosis sería una trombocitosis sería. Claro. Y la trombocitopenia vendría a ser la variedad opuesta, digamos, el opuesto, la disminución de de las plaquetas. Y tengo otra pregunta. Necrosis fibrinoide no tiene nada que ver con exudado fibrinoso, ¿no? No. Justamente el exudado fibrinoso se le llama así porque uno de los solutos del plasma que participa de la migra de la exudación a través del endotelio aumentado en su permeabilidad es el fibrinógeno plasmático para constituir ya en el espacio extravascular fibrina o mallas de fibrina. La fibrina, ya que lo mencionas en la inflamación, no tiene que ver mucho con la hemostasia. Se transforma, se la utiliza para, o sea, el fibrinógeno pasa al endotelio, se polimeriza a fibrina y la malla de fibrina actúa como contención del proceso de la agresión de la noxa, como una especie de delimitación del área en la respuesta inflamatoria. Hay noxas capaces de generar mucha exudación de fibrinógeno, sobre todo de naturaleza inmunológica, por ejemplo, una pleuritis por lupus, o en algunos gérmenes también muy llamativos, como en la neumonía por neumococo. El neumococo tiene una capacidad importantísima de atraer fibrina. Atrae también neutrófilos, pero mucha fibrina, no como nadie, no como cualquier otra bacteria u otro coco. Sí, no confundan, por ejemplo, fibrinoso, en alusión al exudado, con fibrinoide, en alusión a la necrosis, con fibroso, en alusión a la cicatriz, al fibrosa. Fibroso ahí ya no tiene que ver con la fibrina, sino con un material fibrilar, con fibrillas que pueden estar vinculadas al tejido cicatrizal, a la fibrosis, ¿de acuerdo? Tampoco confundan granuloma con tejido de granulación, son las grandes siempre confusiones que existen en la nomenclatura anatomopatológica. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Ay, perdón. No, perdón. Más capaz general, pero que nos había surgido la duda entre cuando hablas de la etiología funcional u orgánica de algo, ¿qué diferencia hay entre decir funcional u orgánica? Tipo de una enfermedad, una causa orgánica o una causa funcional. ¿Es lo mismo? No sé a qué te referís. Yo sé que existen. A ver. Creo que sé a lo que te referís. Yo no lo dicté en ninguna de las clases a esto en este sentido, cuando hablé de etiología. Pero cuando una enfermedad tiene una causa orgánica, o sea, hay enfermedades, vamos a ponerlo en estos términos. Hay enfermedades que tienen, cuando hablamos de causalidad, ¿no? Hay enfermedades que tienen una causalidad o un determinismo puramente físico u orgánico. Qué sé yo, el infarto de miocardio, hay un daño miocárdico que causa obviamente el síndrome coronario agudo, o si se quiere el Alzheimer, hay un cerebro con lesiones neuronales. Hay un sustrato orgánico. Ahora, hay enfermedades que tienen en las cuales no se identifica un sustrato orgánico. Obviamente, puedo estar hablando horas de enfermedades psiquiátricas que no lo tienen. Ni siquiera la esquizofrenia, por más que quieran decir que
hay gente obsesionada. En psiquiatría o en salud mental hay toda una tendencia hay un grupo de investigadores o de psiquiatras biológicos que intentan buscarle la quinta pata al gato y buscarle la causalidad orgánica a la enfermedad mental. Y en realidad no hay. El psiquismo tiene otra estructuración y hay que recurrir hay que manotear a otras ramas de la ciencia, a la filosofía, a la lingüística, a la psicología, al psicoanálisis. Lamentablemente no podemos decir que un neurótico tiene una lesión en la región hipocampal, en el tercer giro del lóbulo. Mentira, no existe eso. Ni el neurótico, ni el psicótico, ni el bipolar, ni siquiera los que tienen adicciones. Bueno, hay gente que sí, que está entusiasmada con encontrarle la causalidad. Bueno, en la medicina general o en la clínica médica existen muchas patologías que las debe tratar un especialista de salud mental. No obstante, le dan de comer a estos especialistas, sobre todo al gastroenterólogo. El gastroenterólogo, muchas de las enfermedades llamadas psicosomáticas, donde hay un determinismo psíquico, un determinismo psíquico con impacto orgánico, afectan mucho al intestino. O sea, el órgano de impacto es el estómago y el intestino, o sobre todo el hipocondrio. De ahí viene la palabra hipocondríaco. El hipocondríaco, que cree que está enfermo, que va a todas las guardias y se hace 40.000 controles y duda de todo, porque nada le cierra, debe haber fallado el aparato, no, debo tener cáncer, no me lo quiero informar. Y va a otro médico, bueno, viene de ahí. Y bueno, yo tengo un amigo gastroenterólogo que se recibió conmigo, me dice, la mitad de lo que facturo gracias a temas que tenés que tratar vos, me dice, en psiquiatría, porque la dispepsia, el síndrome de colon irritable, bueno, son trastornos funcionales, no hay ninguna causa orgánica que explique eso. El colon irritable, fíjese, colon irritable, una enfermedad muy frecuente de ver ahora, significa colon enojado. ¿Con qué está enojado ese colon? Está enojado porque hay algo, y vos le preguntás al paciente, estos retorcijones, con esos cuadros de diarrea, intestivos, constipación por 5 días, porque va fluctuando, ¿cuándo aparecen? Y aparecen generalmente cuando hay un problema, una crisis vital, digamos, o está por rendir un examen, o se divorció, tiene un problema económico. Bueno, a eso le llamamos causas funcionales o cuadros funcionales, porque no es imposible encontrar un sustrato orgánico para hacer un correlato anatomoclínico. Ahora, yo te puedo hablar de correlación anatomoclínica en enfermedades funcionales, en enfermedades psíquicas. Lo que pasa es que el corpus del cual estaríamos hablando ahí no es el cuerpo biológico. Bueno, pero no me quiero meter en esto, porque si empezamos a hablar del cuerpo psíquico, nos vamos a meter en un área muy abstracta. Profe, pero la explicación posible de que los trastornos psicosomáticos afecten más que nada al aparato digestivo puede tener que ver con la producción o la presencia de serotonina en el aparato digestivo. Sí, hay toda una teorización sobre la psicoendocrina inmunología y estas cuestiones del sistema nervioso autónomo. Miren, en realidad, incluso la palabra estrés, que es una palabra que detesto porque es un invento de un yanqui allá por el año 50, que en realidad estrés en medicina significa otra cosa. Estrés médico es el paciente que está quemado o el que está chocado y que está totalmente con todas las hormonas del estrés activas para sostener la vida. Cortisol, adrenalina, eso se llama estrés. No, hoy estoy estresado en la calle corriente, no llego a hacer los trámites, el banco me cierra, los chicos en la escuela, eso no es estrés. En todo caso es una crisis vital que está generando una descompensación neurótica. Bueno. ¿Quién inventó, profe, Walter Cannon, la palabra? No me acuerdo quién la inventó, pero en realidad es una palabra con la cual totalmente... En todo caso me gusta más hablar de distrés
como algo patológico, pero fue un invento, incluso hay toda una cuestión de medicina del estrés. Ojo, esto es una opinión mía, ¿eh? No estoy diciendo que lo que yo digo está, hay médicos que opinan que sí, que hay un eje psicoendocrino, corte y confección, endocrino metabólico, carnicería, verdulería. Bueno, eso yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, a ver, lo que quiero decir, la úlcera péptica, por ejemplo, la úlcera péptica se la consideró por mucho tiempo una enfermedad psicosomática. Bueno, hoy sabemos que no lo es. Si bien el paciente ulceroso tiene una predisposición a hacerla, hay una causalidad orgánica, por así decirlo, un sustrato anatomoclínico que es el Helicobacter pylori. Y pum, lo tenés ahí. Ahora, si después, bueno, pero al mismo tiempo, fíjate que la mitad de nosotros tenemos el bichito en el estómago y no todos tenemos úlcera. Pero a ver quiénes hacemos úlcera y quiénes no, habría que ver. Pero se le llama funcional en medicina interna a todos aquellos cuadros que no tienen una explicación, que no tienen un sustrato anatómico claro. Incluso por mucho tiempo lo fueron el colon irritable, la enfermedad de Crohn, temas que vamos a ver. Bueno, que justo coinciden cuando el paciente que hace la colitis ulcerosa, que empieza con esas diarreas y a sangrar, hace esas hematoquexias y esas terribles ulceraciones del colon, le pasan a pacientes jóvenes en crisis vitales. Digamos, cuando hacen un cuadro no de estrés, sino de crisis vital, los echan del trabajo, tienen una pelea familiar, hacen ahí las crisis. Como el asmático, fíjate vos, el asma es decir, es orgánico, es funcional. Bueno, el asma tiene mucho de orgánico, claramente hay una inflamación, hay una bronquitis eosinofílica, hay una reacción de hipersensibilidad, hay una alergia. Sin embargo, también hay un estado de hiperreactividad que no la tiene cualquiera. O sea, el asmático después hace crisis de asma sin que haya alergeno presente. Va a jugar al fútbol, hace una crisis asmática. En la graduación, hace una crisis asmática. Está por rendir un examen, hace una crisis asmática. ¿Y dónde está el alergeno ahí? Quiere decir que hay algo funcional, si se quiere, algo psíquico que está ahí influyendo. Lo que afirma más que hay toda una combinación entre lo que es el cuerpo psíquico y el cuerpo físico. Ahora, toda esta cuestión del paradigma biopsicosocial y eso, yo estoy hablando de cuerpo psíquico y cuerpo psíquico. Eso es un debate que lo dejamos para en otra ocasión. Es más, si quieren les agrego una clase de enfermedad de salud mental con todo gusto. Creo que sería re necesario teniendo en cuenta cuánto se omite de psicología. Sí, gracias, por favor. Con gusto. Sí, en realidad lo único que podemos decir en psiquiatría que tratamos, que tiene un sustrato orgánico puntual, es la demencia. Después, es muy raro. O sea, me dicen, fíjate, esta tomografía, este esquizofrénico tiene atrofia cortical, pero hace 10 años que está con antipsicóticos, que son fármacos que bloquean receptores dopaminérgicos. ¿Cómo no lo va a atrofiar ese cerebro? Entonces, ¿qué es eso? ¿Un efecto de la esquizofrenia o un efecto de la psicofarmacología? Entonces, ojo con esas cuestiones. Por lo general, yo ya estoy convencido de que hay una causalidad. Bueno, volviendo a las cuestiones de lo funcional y lo orgánico, me refiero a los determinismos. ¿Qué es lo que determina la enfermedad fundamentalmente? Hay un determinismo físico, un determinismo psíquico, o hay veces donde el determinismo es mixto. Podemos decir. Ahí cuando hay determinismo psíquico y efectuaciones orgánicas, ahí estamos frente a la enfermedad psicosomática, claramente. Yo creo, en definitiva, que todo tiene un determinismo mixto. Incluso, y por eso vemos tanta diversidad nos vemos enfermos y no enfermedades, y vemos pacientes que te hacen neumonías terribles sin fiebre o pacientes COVID, un paciente de 80 años que las pasa con un poquito de tos y febrícula, y un paciente de 25 años que hace una neumonía con hace esa famosa, no sé si están al tanto del COVID,
que hace la cascada de la citoquina. Hay una liberación inflamatoria terrible a nivel del septo pulmonar y después hay cascada de citoquina a nivel periférico con la posibilidad de hacer trombosis o un estado de coagulación intravascular diseminada, entre tantos otros problemas que causa este bicho maldito. Las consecuencias neurológicas son verdaderamente llamativas. Sí, el virus es un virus que tiene neurotropismo y que está causando no solamente anosmia y ageusia, sino que se están viendo algunos pacientes con Guillain-Barré, que es un problema de desmielinización periférica, problemas de tinnitus y, bueno, a nivel psiquiátrico, ansiedad, depresión, insomnio, terrible. Pero yo no sé si es por el virus o por la cuarentena. Bueno, claro, obvio. Pero también se vio que tiene efectos a nivel del bulbo, por ejemplo, con esto de que el centro respiratorio muchas veces puede estar, no sé si es bien por un proceso inflamatorio que pueda llegar a producir o cuál será la mediación que tiene el virus en este punto específico, pero muchas veces pacientes que tienen un distrés respiratorio no expresan la disnea porque no la registran siquiera. Hay una falla en las células que sensan, digamos, el oxígeno. De hecho, los pacientes están normosuficiente respiratorio, por así decirlo, con una saturación de 89-88. Exacto. Y de hecho, la recomendación de tener un oxímetro de pulso casero, yo no estoy tan en contra. Así como dije en su momento que todos debemos usar barbijos N95. No los N95 que usan los que están en el ambiente hospitalario, pero bueno, podemos comprar los del CONICET o algunos. Porque para comprar un N95 tenés que demostrar ser médico o enfermero o kinesiólogo o sea, pertenecer al sistema. Sí, y que esté difundido también la vida media de cada barbijo, que no se habla de eso. Que sea reutilizable es importante. Hay uno del CONICET que tiene 14 lavados de vida útil. Entonces, si van a comprar uno, yo les recomiendo ese. Sí, y el tiempo que uno lo tiene puesto también, porque no se desconoce mucho. Más allá, digo, de la utilidad per se del barbijo, que el de tela que usa la gente casero no funciona. Digo, no hay una real difusión del tiempo de vida media que tiene el barbijo. Sí, porque acumula secreciones por todas las propias, las de los otros. Pero, por ejemplo, se admite que una alternativa al de tela bicapa es ponerle adentro de las dos capas una telita de valerina. La valerina común que usamos esa es una buena alternativa a la Tom Protect. O si no, la otra alternativa más sencilla es usar un barbijo de bicapa descartable médico y encima el de tela. Entonces te haces un tricapa. Pero como vos decís, hay que sacarlo de las tiritas, poner en una bolsita si lo vamos a usar, después lavarlo, seguir bastante con agua y jabón. Sí. Hay mucho desconocimiento en torno a la colonización del barbijo y a los microorganismos en general, porque bueno, también te cruzas a la gente por la calle con el barbijo así. No tiene utilidad. Sí, y lo importante también es descartar el tema de los fomites, se demostró que no es tan importante higienizar todo eso. Es más el tema de la aerolización del virus y el espacio cerrado. Pero bueno, volviendo al efecto citopático del virus, digamos, a nivel neurológico es realmente llamativo. De hecho, están apareciendo de a poquito algunos papers o algunas investigaciones al respecto, pero a nivel cognitivo están habiendo muchísimas consecuencias o secuelas. La laguna mental esa que produce, el trastorno cognitivo, puntualmente, sí, de distrosexia, o sea, falta de concentración o disnesias o hipopnesias, alteraciones de la memoria. No en todos, pero es un virus bastante peculiar, no sé. Y ahora se viene, lo más probable es que vengan nuevas cepas, mutantes, como el virus de la gripe. Nosotros no hemos logrado hacer en 20 años una vacuna antigripal que logre bancarse todas las mutaciones. O sea que con el coronavirus va como para lo mismo. Vamos a tener que
hay pocas vacunas, pero al mismo tiempo vamos a tener que estar pensando en la vacuna el año que viene ya. Sí, y a la par también, digo, la campaña de la vacunación antigripal que siga vigente y que efectivamente no pierda la importancia que tiene, porque digo, por pensar en el COVID, si descuidamos lo antigripal, digo, también se nos va a solapar, porque también es de esta época. Sí. Así que bueno. Y la de la neumonía también es importante, acuérdense, sobre todo en personas mayores. Pueden usar la Neumo 23 cada 5 años, o si no, hay una estrategia de usar la Prevenar 13, la de los chicos, los adultos, y al año le colocas la Neumo 23, la de los 23 conjugados, y ya queda inmunizado por lo menos 20, 25 años. Es una otra alternativa. Yo no estoy muy de acuerdo con ese esquema que recomienda la SADI. Yo les sigo poniendo a mis pacientes cada 5 años la 23, pero bueno, cada uno con su recomendación. Bueno, gente, respecto a necrosis, apoptosis, algo para que no quedó claro. La necrosis gangrenosa. Sí. ¿Por qué no se diría como tal, como necrosis, digamos? Sí, se puede. Yo dije que hay ciertas controversias respecto al término. Algunos en patología quirúrgica se la apropia un poco, como algo propio de... Pero no, como tal existe, y una de las definiciones más interesantes, más lindas es esa que yo dije, es decir, sobre un área previamente necrótica sobreviene una modificación por parte de bacterias claro, que pueden ser saprófitas o no, ojo, de ese tejido previamente necrótico. A mí la palabra modificación me gusta, y no sobreinfección, porque sobre todo si hay... Claro. Si hay microbiota, no podemos hablar de una sobreinfección, porque si hay microbiota anaerobia, al haber anoxia hipoxia, lo único que ese terreno favorece el desarrollo de las esporas. Y siempre... Claro, sí. Siempre es por una necrosis coagulativa inicial. Siempre el mecanismo... Que depende de la obstrucción, si es arterial o venosa. No importa si es interrupción del flujo arterial o venoso. Lo importante es que hay isquemia y necrosis de coagulación. Esto vale para cualquier tipo de gangrena. Incluso, por ejemplo, para una gangrena, por ejemplo, te diría de la vesícula biliar. Mirá, en una colecistitis aguda, así se le llama la inflamación de la vesícula biliar, se distiende tanto, se inflama la pared vesicular, ¿no? De la vesícula biliar. Está tan tensa y edematosa la pared de la vesícula biliar que termina por comprimir la vascularización del bacinete, isquemiza a la vesícula y produce necrosis coagulativa. Sobre esa vesícula necrótica empiezan a llegar bacterias del duodeno que ascienden por el colédoco y modifican esa vesícula necrótica, produciendo la gangrena muy grave, porque termina siendo una peritonitis muy putrefacta, muy agresiva. Lo mismo, el ejemplo clásico que me gusta dar de gangrena húmeda en los órganos de la profundidad es el del aborto clandestino, que ya lo digo en el video, porque ahí está la abortera clandestina con una aguja de tejer, en el mejor de los casos. Obviamente sin asepsia, está raspando, está haciendo un curetaje casero del embrión o del feto, qué sé yo. Y no solamente, primero está isquemizando y necrosando por un efecto mecánico toda la mucosa endometrial, aparte de desprender los trozos del feto, del embrión. Hay todo un desastre, un daño físico necrotizante sobre la mucosa endometrial, a veces con perforación y rotura uterina. Y al mismo tiempo que está necrosando por la acción física de la aguja, está contaminando con microorganismos que están en la aguja el tejido. Entonces, y vale lo mismo para gangrena. Sobre un tejido necrótico por isquemia sobreviene una modificación luego de germen de ese tejido previamente muerto. Entonces el útero empieza a transformarse todo en un órgano verdoso,
friable, semilíquido, maloliente, y que cumple, y de ahí viene el término gangraena, que yo les decía, que significa muerte con putrefacción, muerte con podredumbre, con pestilencia. De hecho, son muy olorosas las gangrenas. La gangrena de un diabético es horrible. Cuando se sacan la venda, bueno, obviamente esas gangrenas del diabético también las hacen los pacientes con lepra, por ejemplo. Los diabéticos, los pacientes con lepra, sobre todo tuberculoide, se sacan la media, por ejemplo, del pie y a veces se autoamputan un dedo. Se quedan con un dedo en el soquete. Porque ahí obviamente ya está tan desvitalizado y no hay una neuropatía periférica importante que con anestesia o hipoestesia, ni siquiera sienten ya lo que le está pasando. Y es muy frecuente ver diabéticos con los dedos de los manos amputados, un dedo gordo amputado. Recuerden que no es como el dibujito de los Simpsons Homero, que le van a cortar los bracitos cuando tienen los brazos en las dos máquinas expendedoras de gaseosa, y le dice, van a cortar los brazos, ¿van a crecer? No, vuelven a crecer, dice Homero. No, justamente no. Lamentablemente la gangrena se muere todo el tejido, desde la piel hasta el fondo del hueso, y la amputación es el único tratamiento. Pero no solamente porque hay que removerlo porque está muerto, sino para evitar que el paciente se muera chocado de una sepsis. Dejamos avanzar una gangrena es condenarlo al paciente a una septicemia, y a una sepsis, y a un shock. Bueno, en el encuentro que viene vamos a hablar de edema congestión, por un lado, del grupo trombosis embolia infarto, y después algo sobre shock. Con algunas también ya vinculaciones con la medicina interna. Sobre todo les quiero mostrar al menos una toracocentesis o un drenaje pleural bajo, que sea con el tubo de drenaje bajo agua. Yo no sé la población que cursa este curso, valga la redundancia, si la mayoría se encuentra cursando cuarto año, quinto año, no sé, hace recibido. De cualquier manera, aunque no hayan visto cosas que yo voy a dar de clínica médica, o clínica quirúrgica, o clínica pediátrica, o clínica obstétrica, les lo voy a explicar y en todo caso le daré la bibliografía correspondiente. Recuerden que no es un curso de clínica médica, este es un curso de correlación anátomo-clínica. Pero bueno, voy a tratar de que cuando terminen de cursar este curso comprendan ustedes o sepan entender la enfermedad y sobre todo cómo se produce, el entendimiento cabal de la enfermedad y lo que está como sustrato y subyace detrás de un síntoma, de un signo, pero sepan también después cómo pedir al menos un laboratorio, cómo pedir un cultivo, bueno, la cuestión es que ven ya en tercer año, y la semiología, muy importante también, como el correlato, o sea, la traducción clínica, la traducción clínica de lo anatómico. Bueno, el miércoles entonces publico la clase de hemodinámicos. Después sigue la de inflamación, después la de inmunopatología y después la de neoplasia. Y ya a partir de la de neoplasia nos empezamos ya a bailar con la patología especial, bien fina. Van a haber temas que quizás no hayan visto nunca en el cursado de la materia, de la carrera. Así que, y cualquier tema que yo no llegue a dar, me lo sugieren y yo lo incorporo. O sea que es tan largo. Esto es largo. Esto viene para largo, muchachos y muchachas. Bueno, ¿alguna otra pregunta o cortamos acá? Sí, así iba a decir, si nadie más tiene alguna duda. Profe, tengo una duda, pero nada que ver con el curso, ¿puede ser? A ver, digo. Sobre las clases, los talleres como oyente, porque vi que por la cátedra de patología no están dejando ingresar los alumnos
que no tienen las comisiones asignadas para asistir los talleres de anatomía patológica. Vos sos alumno regular, pero querés recursar. No, ya cursé en 2019 y me falta rendir la materia, así que yo quería acompañar los talleres para, preparar y... Bueno, sumate a un taller mío, no hay problema. ¿Y cómo hago? Y fíjate ahí en el Instagram de la cátedra, están las direcciones Meet, y yo doy talleres martes, jueves y viernes con una de Meet recurrente, a comisiones de este año. Pero en realidad para cursar como oyente tenés que inscribirte en Secretaría Estudiantil y tener el permiso, pero metete, no hay problema. Bueno, muchas gracias. ¿Listo, gente? Listo, profe. Bien. Corto acá, esto queda subido en YouTube, ¿no? Gente de Acres. Sí, tuvimos un problema técnico, así que arranqué a grabar un poquito más tarde de iniciada la consulta, pero sí, yo esto que tuvimos acá lo tengo ya grabado, así que va a quedar subido. ¿Me quede en línea o no importa eso? No es necesario. Yo esto ya lo tengo grabado, así que después lo vamos a estar viendo. Bien, muy bien. Nos vemos entonces el lunes que viene y en realidad el miércoles que viene me van a ver a mí y el lunes que viene nos vemos sincrónicamente. Claro, perfecto. Tengo que ver si en el chat quedó algo, por dudas, pero no. Eso sería. Así que nos vemos. Nos vemos. Chao, gente. Chao, profe. Gracias. Gracias. Gracias.